mucho show. Sí, él tiene mucho show. Él es Se como me mucho parece show. a una Celebridad. gente Claro, yo le dije que que el hace tema esa es periodista. comunicación Entonces, en show, a las 4 y montante. 8, con Sí, nosotros ya. está Raniero Sí. Casoni, Sí. que ha estado aquí con nosotros en varias ocasiones, ¿verdad? Un experto En conocedor de marketing los temas de político político y en y marketing estrategia político. de campaña. Y le acompaña Orlando Goncalves, que es un hombre también de marketing político con más de 32 años de experiencia, experto también en manejo de crisis, ha estado en numerosos países en estos trabajos en diseño y desarrollo de estrategia y de mensajes. Con ello vamos a hablar de estrategia, marketing político y también un poquito con Casoni, claro, del tema de Venezuela. Así que buenas tardes, Raniero Casoni, Orlando Goncalves, bienvenidos a Sol de la Tarde. Muchas gracias, gracias por la invitación y siempre un gusto estar con ustedes y estar en República Dominicana. Ay, qué lindo. Qué bueno, Raniero. Ay, Muchas gracias, de verdad, y además acompañado, yo soy el que está acompañando a Orlando esta vez, porque Orlando tiene experiencia en casi toda América. Yo creo que Chile y Uruguay son los únicos dos países donde no ha trabajado todavía Orlando, ¿correcto? Correcto. Maestro Orlando Chile y Uruguay, Goncalves, ¿cómo podríamos nosotros establecer una diferencia en el manejo de las campañas políticas en estos países latinoamericanos que a usted le ha tocado dirigir y la República Dominicana? ¿Cuáles elementos convergen y cuáles no? Mira, desde el Río Grande hasta la Patagonia, todos tenemos cromosomas latinos. Punto 1. Punto 2, no hay pueblo más politizado que el de República Dominicana. ay, Dios mío, oye eso. Punto 3, no hay pueblo más alegre que el de República Dominicana. Entonces, tiene unas características muy especiales y la política aquí tiene un sabor muy especial, ¿no? Esa es la gran diferencia a mi manera de ver. Similitudes. Mucha dirigencia política todavía no se actualiza a las técnicas modernas. Ay, Oli. Pero eso pasa desde el Río Grande hasta la Patagonia, eso no es de aquí. Ok. Por eso dije similitudes. Bueno, oye, va a asustar. Entonces, no, por favor. Te pongo un ejemplo, dos ejemplos. El mundo ha avanzado más en los últimos 30 años que en los últimos 2 siglos. Entonces, el manual de campaña de hace 20 años, tomo 1, capítulo 1, decía, para una elección usted tiene que hacer 3 cosas: dar a conocer su nombre, dar a conocer su oferta y pedir el voto. El tema ha cambiado tanto y ha evolucionado tanto que nosotros hoy hablamos de una cascada de toma de decisiones que genera el elector y que puede tener hasta 10 pasos distintos y probablemente no esté la solicitud del voto. Y sin embargo la gente vota. Porque tú vas ayudando al elector a través de la campaña y antes de la campaña a conformarse una opinión y a moverlo desde el sitio donde él está y acercarlo hacia ti. Eso toma tiempo, hay técnicas modernas que además hacen que la campaña pueda ser mucho más económica. El tema de comprar el voto, el tema de las dávidas, eso cada día es más costoso y cada día es más ineficiente. Eso es verdad. Así de simple. La tecnología en todo esto, porque a veces hay corrientes que todo lo quieren reducir a que tecnología, votar todos los esquemas tradicionales, tira eso a la basura, todo es tecnología, tú por un celular tú resuelves esto. Hay esa tendencia radical en ese orden y otra, una parte quizás ya minoritaria que sigue aferrada a los viejos esquemas. En ese mismo contexto, el fake news. Fake news. Mira, Y en ese mismo contexto, Trump. El tuitero mayor. Ay, mi madre. El tuitero me mayor. gusta. Mira, vamos por parte. Los electores siguen teniendo un cerebro y un corazón. Y nada, absolutamente nada, logra todavía sustituir el contacto humano. El que yo te pueda abrazar, que yo te pueda tocar, el que yo te pueda mirar directo a los ojos.
Hipólito Mejía. No lo sé. Sí. Eso no lo sustituye nada todavía. Pero hay técnicas para masificar ese tipo de contactos y para humanizar el discurso y humanizar a un candidato sin cambiarlo, es simplemente sacar lo que está en la esencia del ser humano. La tecnología ayuda mucho. Por ejemplo, las redes ayudan a viralizar. Sí. Por ejemplo, el neuromarketing comienza a descubrir cosas que no conocíamos, porque cuando tú haces una encuesta, a veces, aunque uno pone preguntas filtro para evitar que la gente te mienta, siempre puede haber cierta distorsión. La muestra no estuvo bien hecha, los puntos muestrales, la supervisión, etc. Los focus group, igual, los grupos de enfoque, a veces la gente puede decir, bueno, porque lo que él dijo a mí me pareció bonito, entonces yo comparto la opinión con él, pero resulta que no es mi opinión. Pero con neuromarketing no hay manera de que la gente te mienta, porque el cerebro te dice qué está sucediendo y cómo reacciona la gente. Entonces, lo que hay es una combinación hoy en día de esas técnicas y herramientas que te permiten ser mucho más eficiente. El fake news ha tenido su éxito, lo tuvo en Colombia en el plebiscito de la paz, lo tuvo en el Brexit, lo tuvo en buena medida y lo sigue teniendo el señor Trump, el tuitero mayor. El New York Times, creo, o el Washington Post, uno de los dos hizo un estudio donde decía que el señor en sus primeros 2 años había dicho algo así como 20.000 mentiras. Sí, ¿Y eso era fake news? 20.000, Fake claro, news. comprobada. O sea, el periódico Mentira, hizo dice todos los periódicos. hizo el contraste. Todos los políticos también dicen mentiras. Vamos a permitirle al profesor Oli, por favor. Lo que está sucediendo es que, como sucede en todo, llega un momento en que el sistema se autodepura. No hemos llegado ahí todavía, pero llegaremos al término de que las redes comiencen a autodepurarse y que las mismas personas sean... En el momento que comiencen a conspirar contra ellas mismas, comenzarán así es. Entonces, eso va a ir evolucionando. Claro. Yo tengo la tesis de que no estamos en una era de cambios, sino que estamos en un cambio de era. Y eso produce grandes desajustes. Claro. Uno de ellos es esto. Pregunta. Sí, Orlando, el toque personal, el calor de las personas, es imposible en un escenario de candidaturas nacionales, sobre todo en pueblos, en países de poblaciones inmensas. ¿Es posible vender un candidato como vendemos a Jesucristo? Promovemos lo bueno de él y te lo mostramos al final. Es decir, yo te digo, mira, este es bueno, te convenzo, y utilizar predicadores que lleven motivación, las enseñanzas, las propuestas, los planteamientos, sin tener que ser el candidato de manera personal. ¿Hasta dónde eso es posible no funciona tan así? Lo que se ha entendido hoy en día es que la comunicación no verbal es mucho más potente y poderosa que la verbal. Tu expresión corporal, tu expresión facial representan el 55% de tu comunicación. El 38% lo representa la calidad vocal, tu inflexión, el alzar la voz, el bajarla, etc. Y apenas el 7% las palabras. Punto 1. Por lo tanto, no es lo que tienes que decir, es cómo lo dices. Lo dices. Punto 1. Punto 2. Por eso diciendo lo mismo suena diferente. Así es. Y impacta diferente. Así es. Toma nota. Punto 2. Está comprobado, métete en Doctor Google y busca neuronas espejo. Las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que se activan. ¿Cuántas veces te ha pasado que ves a una persona por primera vez y dices, uy, qué pesada? Sí. Qué desagradable. No y nunca hablaste con ella. Sí. O te sucede lo contrario. Ves la persona y dices, oye, qué agradable esa persona. Qué buena onda.
esos son tus neuronas espejo que están diciendo que de acuerdo a la manera como este señor se está parando, el tipo de ropa que usa, cómo está, él es gordo y cómo feo, se pero mueve, etcétera, etcétera, etcétera. Tus neuronas espejo te dicen, ese señor tiene principios de vida y tiene costumbres parecidas a las tuyas. Por lo tanto, te puedes entender con él. Ya. Porque hubo agrado. Cuando hay rechazo, las neuronas te avisan, es todo lo contrario. Entonces, el liderazgo no es transmitible. Eso es científicamente comprobado. Científicamente comprobado. Eso está aquí en Google, lo estoy viendo. Entonces, el doctor en la política, en la actividad política, en la parte... Eso no es trasladable al liderazgo. Entonces, el salir con predicadores, bueno, puede ser que ayude. Tiene que ser muy creíble. Pero la gente quiere mirar, y la gente quiere tocar, y la gente quiere ver al candidato. 1. Y 2, la gente quiere ser escuchada. Más que ir a escuchar, quiere ser escuchada. Por ejemplo, ¿conoces algún animal, incluido el ser humano, que tenga 2 bocas y una sola oreja? No lo hay. Allá hay un mensaje, hermano. Un mensaje muy claro. Tenemos que oír. El doble de lo que hablamos. Muchísimo más. Ay, entonces tú tienes... Pero ahí mismo este planteamiento tradicional de dile lo que quieren oír. Escúchalo, o óyelo, no los escuche, y dile lo que quieren oír, que hay gente que sí, que persiste en eso. Si no, le voy a construir... Y hace los estudios para eso. Le voy a construir un puente, pero por aquí no hay río. No, le voy a hacer el río. También se lo haremos. No, el tema es el siguiente. A ver. Cuando uno investiga, evidentemente uno busca las motivaciones del electorado, busca saber qué quiere, qué piensa, qué siente, qué le quita el sueño y qué le preocupa. Pero entonces, cuando tú construyes un mensaje político y construyes un discurso para un político, ese discurso tiene que salir, por un lado, de la investigación y por otro lado, de las propias vivencias, creencias del candidato. Valores. De la investigación, no de que bla, 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 bla. Que la escuela no funcionó. No puede ser. Y lo que tenemos que hacer así es va a funcionar. Comenzar a promover ese discurso de tal manera que haya una identificación en doble vía. Antes el manual decía es que el candidato es como la gente, siente como la gente. Hoy en día no basta eso. Hoy en día, además de que el candidato se identifique con la gente se tiene que sentir identificada con ese candidato. Orlando, es decir, permíteme 30 segundos. Sí. Es decir, yo pienso que ese candidato sufre como yo, le interesa realmente, vive lo mismo que vivo yo. Mi realidad. Entonces, la identificación es una carretera de doble vía y cuando eso sucede hay una conexión. Una empatía. Y es cuando, exacto, esa es la palabra clave. Empatía. Y es cuando un candidato despega. Dice, nosotros en comunicación estudiamos, McLuhan, el medio es el mensaje. En una ocasión vino un consultor aquí, en el Partido Reformista, por cierto, y nos dio una charla y decía, el candidato es el mensaje. Eso es cierto. Sí. En más de un 55%. Volvamos a la comunicación no verbal. Sí. En este escenario estamos los honestos y resulta que el señor estuvo detenido y este tiene 3 investigaciones y aquel estuvo preso. Entonces, el mensaje que yo estoy mandando es absolutamente contrario. El del ECO. Es que el pueblo pide... A ver, y tú no eres pueblo, idiota. Que la educación no sirve, no funciona. Entonces, ¿qué te pero quiero tú decir? Pero una universidad privada. ¿Qué te quiero decir? Ay, tiene que haber una congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. Sí. Y tiene que haber una identificación en doble vía. Entonces, el candidato puede ser un mensaje muy poderoso. Por ejemplo, Donald Trump es un mensaje muy poderoso. Óyelo ahí, Ángel. Juan Guaidó es un mensaje muy poderoso. Sí.
¿Ok? Te Pero guste o hay no te guste. otros líderes que no son ese mensaje. Por ejemplo, a lo mejor me meto en Honduras. Danilo Medina es un mensaje poderoso. Sí. Porque todo el mundo está pendiente de si Danilo va o no va. O si no va. Claro. Entonces, fíjate que es una comunicación no verbal. Él no ha dicho nada. Pero tiene a todo el país al pendiente. Pero podríamos decir, señor Orlando, que ese mensaje poderoso, ese mensaje expectante, se genera que lo es él. Sí, se genera desde posiciones Pero el cimeras poder. de importancia. Por ejemplo, Juan Guaidó, la expectativa en el mundo es que la caída de Nicolás Maduro, que él asuma un gobierno de transición y abra elecciones libres. Por eso es el mensaje poderoso, o porque la figura encarna las acciones que ha cometido, esa química para atraer y convertirlo. las acciones. Hay una combinación de lo que dice, lo que hace, su comportamiento y cómo él habla de manera directa y cómo él se mete con la gente y está en la calle con la gente sin escolta, sin protección, sin nada, rodeado de la gente. Es uno más que además decidió asumir esto. Aunque haya una superprotección, ¿verdad? Cuidado. Profesor Goncalves, permítame hacerle una pregunta que a mí me tiene... No van a dejar matar. Eso es lo que quieren algunos. Yo he estudiado la parte electoral, pero la verdad que hay algo que me ha dejado a mí turulato, algo extraviado. Es el fenómeno México. Andrés Manuel López Obrador. Este hombre fue 5 veces candidato. Ya uno creía que estaba desbaratado, que no iba para ningún lado, y resulta con una votación extraordinaria. Esa experiencia de México se ha venido extrapolando a República Dominicana, y aquí tenemos 4 o 5 figuras que ya llevan 4 y 5 candidaturas y entienden que como en Brasil en una ocasión Lula da Silva fue 3 veces candidato y después ganó, y este hombre lleva 5 y ahora gana. Entonces, acumulando experiencia de derrota en derrota, vamos a lograr el éxito. Y de fracaso en fracaso las sociedades. Entonces, este fenómeno es recurrente en política. ¿Cómo usted lo interpreta? ¿Es posible construirlo? ¿O llega un momento que después que usted pierde 3 ya debe irse para su casa? Porque a ver, es un poco más complejo a mi manera de ver. ¿Por qué llega López Obrador? Llega primero por constancia. Estuvo los últimos 18 años en campaña. Sí. Segundo, le sirvieron la mesa. Las burradas que cometió el PAN y las que cometió el PRI fueron enormes. México es un país fabuloso, mágico, pero con unas desigualdades terribles. Y durante los últimos 20 años, ni el PAN, no más, los últimos 25 años, ni el PAN ni el PRI lograron aminorar eso. Resolver un solo problema de la sociedad. No resolvieron mucho. Se avanzó. México es un país de primer mundo, pero con muchas desigualdades. Una combinación de desarrollo y atraso, México. Entonces, desigualdades. Y doña Consuelo lo ha dicho muchas veces. Lo que sucedió allí fue, uno, la constancia del señor, hay que decirlo, 18 años. 2, las burradas del PAN y del PRI. 3, bueno, si hay una palabra más elegante, profesora. No, esa misma. Por la gestión de gobernador también. 3, el sistema político como tal se estaba desmoronando. 4, la gente comenzó a ver que no tenía alternativas y la gente tomó una decisión. Cualquier cosa menos el PAN o el PRI. Y entonces lo que me quedaba era este señor. Y el apoyito. Y el que tenía más presencia era él. Orlando. 5. Voy para allá. Dan un chance. El señor moderó su discurso. Si tú ves lo varió a última hora totalmente. No varió, lo moderó. Lo fue suavizando. Hasta con los empresarios se juntó. Y con los narcos. Mucho más tranquilo con los suave su discurso. Entonces no era un discurso confrontativo. Sí, es cierto. Era inclusive hasta burlesco en muchas ocasiones. Y lo que logró transmitirle a la gente es: yo soy el que va a fregar
o el que va a fastidiar o a castigar a aquel que te ha robado, a Sí, aquel señor. que te ha quitado. Tú estás en mala situación porque él te lo ha robado. Tú pasas hambre porque él se lo robó. Ese mensaje lo transmitió y se montó sobre la lucha de clases y la división de clases. Caso Sí. parecido, por cierto, a Hugo Chávez. Sí. Sí. Y ganó en poblaciones casi con la Sí. totalidad de los votos. Entonces, Los 7 apóstoles de Hugo Lo que Chávez. se votó en México, en la elección de México, no fue para elegir un presidente, se votó contra un sistema. Para salir de... de ese sistema. Y además tuvo la habilidad, exactamente igual que Trump, de presentarse como el antisistema. Y no hay nadie más del sistema que López Obrador. López Obrador fue del PRI, fue candidato Sí. a gobernador, Fue del PRD. fue del PRD, después fundó su Reforma, partido, claro. fue alcalde de la Ciudad de México. O sea, más del sistema no lo puede ser. Igual que Trump. Trump ha vivido los últimos 18 años sin pagar impuestos gracias a las leyes al americanas. sistema. Entonces, él es producto del sistema, Sí. su riqueza es producto de Sí. una brecha del sistema. Entonces, pero se Él es del presentó como capitalismo del antisistema. siglo XX. Pero él Trump. explotó también, López Obrador, el antimexicanismo de Trump. Recuerda que fue el único candidato norteamericano que hizo campaña en Estados Unidos contra ese antimexicanismo de Trump. Es decir, y era prácticamente el de nosotros no vamos a necesitar Y pero va a quedar hacer mal con eso. lo que tú hiciste. Cuestionó incluso Toda se cayó que- la boca con Ahí todo lo hay- que que Trump le ha dicho, recibiera está Trump. callado. No, porque al No tiene final, respuesta. ahora ya Vamos con las una cosa preguntas. es cuando Bueno, vamos, tengo la vamos. promesa y otra Orlando. cosa cuando ya me saqué el premio. Pregunta, patrón. Vamos con Orlando. Orlando, en la realidad concluimos ya casi, vamos, usted está aquí, viene para un seminario que está coordinado para este fin de semana, pero la realidad política nuestra de frente, por su experiencia, ¿qué usted Aprendiendo. prevé que pueda estar aconteciendo en este año electoral? Mire, yo veo un agotamiento en el sistema político y veo, hay un estudio que se llama el estudio Latinobarómetro, lo puede conseguir en la web latinobarómetro.org y lo puede descargar, que mide y ha medido durante los últimos 17 años la calidad de la democracia en los países. Lo discutimos ya. Y el Mariela. apoyo a las democracias ha venido cayendo, uno, y dos, ha venido aumentando la indiferencia. O sea, la gente le es indiferente, la tendencia a la indiferencia ha venido aumentando porque no le importa si es autoritario o es democrático. Y aquí se da el caso, pienso yo, con un señor que tenemos de apellido Trujillo, que la gente dice, es que aquí se necesita el orden, rememorando la dictadura. Porque hay un Frente a lo que- agotamiento del sistema. Entonces, Exacto. me o sea, parece eso que es normal que la gente haga esa... Reaccione Claro, por esa- porque Exacto, es la esas vía más impresiones. fácil. Es la vía más fácil. Yo estoy mal Ok. porque tú me has hecho que yo esté mal. Entonces, él puede castigar, entonces yo estoy con él. Exacto. Exacto. Punto. Es un proceso muy simplista. Yo creo que es una llamada de atención importante Exacto. para toda la clase política Yo lo dominicana. Sí, O señor. sea, esto es un país maravilloso, espectacular. Yo me he casado 3 veces y 2 lunes de miel han sido aquí. Para que ¿Se quede casó- claro se cómo... casó tres dominicanos? No, hermano, ya no, ya terminé mi cuota. No, ya terminé mi cuota. ¿Usted cree en el matrimonio? Totalmente. Mire, Orlando, usted que es un estudioso de los sistemas políticos y de los partidos políticos, las campañas, el Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué podemos vislumbrar desde el punto de vista del marketing político? Mire, ellos están en un proceso muy duro y en un proceso que pueden salir fortalecidos o pueden resquebrajarse. Sí, señor. Y la decisión está en manos de sus propios dirigentes. Sí, señor. Si yo trabajara para el PLD, lo primero que le diría es, oiga, escuchen a la gente. Antes de ponerse a discutir entre ustedes con el directorio, vayan Hace y mucho que no escuchen a la escuchan gente. No, ya no. Y después que escuchen a la gente, Sí, ven. No le importa. Pero sin embargo, Orlando, tienen a todos los demás totalmente eclipsados. Bueno, sí. No, porque no han sabido los otros aprovechar, creo yo. Y el ruido. Claro. Los otros no saben escuchar tampoco. Tú sabes que esa dirigencia opositora es penosa. Lamentablemente, no lo estoy saludando.
Lamentablemente. Orlando, vamos con... Tú nos preguntabas de por qué estábamos aquí. Sí, Efectivamente, por tenemos un workshop, un taller práctico, lo hemos llamado War Room o Cuarto de Guerra, que es la unidad neurálgica más importante de la campaña. Lo tenemos este fin de semana, 7 y 8, en el Teatro Roraima del Centro Comercial Sambil. Y la verdad es que la acogida ha sido enorme. Y ¿Qué hacer para participar, Rainiero? Bueno, primero contactarnos por las redes sociales. Yo también estaba escuchando a Orlando, como les decía, vengo acompañándolo. Pero para que participen en este workshop War Room, es una oportunidad única donde hemos titulado como eslogan: las elecciones no admiten segundas oportunidades, prepararse sí. Entonces tienes una oportunidad que tenemos abierto, en el que te puedes contactar al 829-436-2819, repito, 829-436-2819, para que participes en este workshop donde va a estar Orlando precisamente compartiendo todos sus conocimientos, y hubo una gran cantidad de consultores que van a estar acá. ¿Hay alguna dirección electrónica? Sí, www.workshopestratégico.com o con contacto directo.com. El cuarto de guerra. Estratégico, sí. Workshopestratégico.com. Nosotros le llamamos aquí al laboratorio, a donde un grupo de los más connotados y expertos políticos, mercadotécnicos, periodistas, asesores, se reúnen cada día, cada mañana. Algunos bellacos también, para hacer bellaquería. ¿Qué hacer y también qué responder en medio de una campaña? Y hacen maldades algunos. ¿Es eso o tenemos algunos elementos más que...? Hay unos elementos más. Digamos, uno cuando afronta una campaña diseña una estrategia. La estrategia es una. Las tácticas pueden variar. Sí. Lo que hace el cuarto de guerra es llevar el pulso de la campaña y analizar todos los escenarios presentes, todos los escenarios posibles y cómo debe la campaña actuar. Entonces lo que se varía es la táctica, no la estrategia. Bueno, muchísimas gracias, Orlando Goncalves y a Rainiero Casoni, expertos en marketing político, y esta actividad tan importante, workshop estratégico. Se lo quitamos a Venezuela ya, Rainiero. 829-436-2819. Exacto. El teléfono 829-436-2819 en Sanville, 7 y 8 de junio. Así es, todos convocados para que no hagan disparates. Carajo, para que Candidatos de comprar oigan. votos de forma Oigan a abusada. la gente. Y pueden pagar con tarjeta de crédito, incluso en el Teatro Roraima. Los También, esperamos allá. tienen que aprender, hay que cambiar. Cojollo. Cojollo, gracias. Cambio fuera, Mau. Ustedes.